Vaya, seguimos aquí con las clases. Hoy seguimos con el Islam, que pues, una de las culturas más predominantes que existe en el mundo. Entonces vamos a estudiar un poco sobre eso y qué relación tienen con la filosofía y el mundo occidental. El Islam. Vamos a ver los principales elementos. El primero es que su profeta es Mahoma, que nace en el 570 de nuestra era y pues no tiene fecha de muerte, vamos a decir, porque en la tradición islámica él asciende al cielo. Esta religión es la última y de las más grandes religiones monoteístas que existen, ¿verdad? Que es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Esas son las tres religiones monoteístas. Esta es la última que surge. Eh, el significado del término Mahoma significa altamente elogiado. Aquí se supone que en el año 610 de nuestra era es visitado mientras meditaba en una caverna por el arcángel Gabriel para hacerle cumplir su promesa. ¿Cuál es la promesa para los árabes? Bueno, si usted ha leído la Biblia, se da cuenta de que en los relatos de la Biblia existe el patriarca Abraham y él, pues ya siendo mayor, tiene la promesa de Dios de que le va a regalar un hijo. Entonces, el famoso hijo de la promesa. Eh, pues estaba su esposa Sara, pero ella, por estar ya mayor, según el relato bíblico, tenía casi 90 años, era bien difícil que tuviera hijos. Entonces ella se desespera y le concede a una esclava egipcia que es de nombre Agar. Entonces ella tiene un hijo con Abraham que es Ismael. Entonces Ismael, si usted analiza bien, ese es el hijo de la promesa. Entonces los árabes retoman esa tradición, ¿verdad? En donde nace Ismael, al tiempo nace Isaac, y que por cierto ahí se ve rasgos característicos de esas culturas, en donde Isaac era hasta medio afeminado, ¿verdad? En cambio, Ismael era cazador desde niño, dice, ¿verdad? Era un pueblo aguerrido, fuerte. Eso representaba él. Entonces, por el celo que existía de Sara hacia el hijo de la esclava, termina expulsándola. La echa para el desierto, entonces ella se va solo con un poco de comida, con un poco de agua. Cuando se les terminan todas las provisiones, entonces deja durmiendo al niño y el niño entiende que pues es el final, ¿verdad? Él empieza a llorar, se va a Agar hacia una piedra también a sentarse y empieza a llorar, empieza a clamar y ahí también se le aparece Dios, ¿verdad? Se le aparece el ángel y le dice de que regrese, ¿verdad? Que el hijo que tiene es hijo de la promesa y que va a ser dueño o padre de muchas naciones. Entonces, tomando esos versículos de la Biblia, de la tradición antigua, el Islam fundamenta su propia religión. El texto sagrado es el Corán, que significa entrega a Dios. La religión, como ya decíamos, es el Islam, que significa paz. Esa idea que se nos ha inculcado en Occidente de que los árabes son terroristas es obviamente una forma de vilipendiar al enemigo, ¿verdad? No porque ellos tienen costumbres mucho mejores que las nuestras, tradiciones ancestrales que ellos se enorgullecen de tenerlas, en cambio nosotros no, ¿verdad? Nosotros ni siquiera estamos orgullosos de ser latinos. Tal vez eso sería un punto importante que hay que aprender. La divinidad, Alá. Eh, este es el mapa de lo que podría llamarse el imperio árabe, el imperio islámico, el imperio de los musulmanes. Entonces, si usted logra ver acá, el punto central es la Meca, que aquí donde está el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí está la Meca, que es en Arabia Saudita. Desde ahí, desde la zona de Medina, es donde parte la expansión, hasta la parte de Armenia, de Persia, del Cairo, Marruecos, incluso se mete hasta en Europa, ¿verdad? Entonces, aquí eh, básicamente desaparece España del mapa. Hay gente que dice, los españoles nos conquistaron.
Habría que ver, españoles realmente no existen, porque si usted ve, durante el tiempo que estuvo sitiada España, que fue tomada por los árabes, la tuvo por 8 siglos. Entonces, en 8 siglos definitivamente desaparece, ¿verdad? Desaparece la dinastía de todas las personas que habitaban ahí. Ya esos son descendientes de árabes, los españoles. Españoles no existen. Eh, Dentro de la estructura política, aquí lo encontramos, ¿verdad? El califa, que es el jefe de los creyentes, con derecho de vida o muerte sobre ellos, y juez supremo. Esto ya obviamente ha cambiado un poco, ¿verdad? Aunque sigue siendo una teocracia, se respeta un poco por las cuestiones del derecho internacional. Ah, Después está el visir o el ministro, los somnales, representantes del califa en las provincias. Como recuérdense, ¿verdad? Ellos no podían tener control completo de todos los califatos. Entonces ahí enviaban los somnales, los cadis, que eran jueces de provincia también, ¿verdad? Porque era muy difícil juzgar un crimen si había que preguntar hasta Medina. Los meusines, los encargados de llamar a la oración, y los imanes. Esa es la estructura. Luego, principales elementos. En el caso de, aquí vamos viendo la parte del arte. Entonces, en los templos está la famosa mezquita, de que ahí pues hay muchas representativas, incluso hay que buscar información sobre esto, ¿verdad? Por lo menos las imágenes de las principales mezquitas. Entre algunas están la de Túnez, la de Córdoba y la de la Alhambra, que ellos tienen una simetría perfecta, que es una cuestión impresionante, ¿verdad? Ustedes aquí del lado derecho más o menos pueden tener una imagen de cómo era la construcción de los árabes. Era totalmente decorado todo. Eh, el santuario sagrado era la Meca, que aquí como lo vimos en las diapositivas anteriores, estaba en la parte de Irak, aquí donde decíamos el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí está la Meca. Ese es el santuario del mundo islámico, hasta la actualidad todavía. Ahí se ve el montón de peregrinos que está constantemente llegando. Ahí en esa Meca se encuentra lo que es la Cava. Entonces la Cava es esta gran caja cuadrada que usted ve del lado derecho, de color negro. Entonces en su interior eh, se encuentra un aerolito. Eso de aerolito es aéreos y litios, ¿verdad? O piedra que vuela o piedra en el aire. Se supone de que esa gran piedra que vino del espacio, ¿verdad? Esa que está ahí y que está dentro del santuario, es para conmemorar la revelación de Mahoma, ¿verdad? Unos dicen de que es la piedra desde donde subió o ascendió Mahoma hacia el cielo, y otros dicen de que es el lugar en donde se le aparece el arcángel a Agar, donde le da la promesa sobre Ismael, ¿verdad? Entonces, es el lugar del santuario. Las virtudes humanas supremas se dividen en tres: la lealtad, la generosidad y el valor, que estas son habilidades necesarias para la intifada. Eso de la intifada es literalmente la guerra santa, que es la defensa legítima en caso de agresión. Actualmente todavía existe una intifada, ¿verdad? En el caso de Palestina, ¿verdad? De los famosos sitios militares y cercos que le hace Israel, y que siempre la gente, o bueno, los medios de comunicación dicen de que los palestinos son violentos, pero recuérdese de que ellos habitan ahí desde antes de que Israel invadiera y proclamara su estado ahí. Entonces ellos están poco a poco siendo eh, lanzados fuera de su tierra, y por eso ellos se defienden en base a esta norma sagrada que sería la intifada. Ellos están haciendo una defensa legítima. Luego está la Hijra o Gira, que es el inicio de la era musulmana, que es en septiembre del año 622 de nuestra era. O sea que para los musulmanes no es el año 2020, ¿verdad? Ahí había que descontarles 622 años. Tienen su propia cultura, tienen sus propios calendarios, ¿verdad?
Eh, Otro elemento principal son los pilares del Islam, que son 5: la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. La fe es la famosa profesión de fe, ¿verdad? En donde se admite o se proclama que Alá es el Dios único y Mahoma es su profeta. La oración es en dirección a la Meca. Por lo menos 3 veces al día hay que orar en dirección a la Meca. El ritual para hacerlo es un ritual completo de limpieza, en donde pues ellos se lavan de las manos, hasta los codos, ¿verdad? Se lavan detrás de las orejas, en el cuello, la cara, la parte de los tobillos, que es la parte que queda desnuda con la bata que ellos se visten, porque ellos tienen que presentarse limpios delante de su Dios, ¿verdad? Entonces es una ofensa no llegar aseado. Ellos tienen una costumbre distinta. Después está la limona, que es la purificación para el resto de las riquezas. Aquí incluso nosotros como no conocemos eso, ¿verdad? Estamos bien ignorantes de ese conocimiento tan genial de los árabes. Muchas personas admiran, por ejemplo, la forma de gobierno de Gaddafi, porque él, pues bueno, era un sistema socialista en donde literalmente se repartían las riquezas del Estado entre todos los ciudadanos, pero no era tanto porque él fuera un sabio gobernante, sino que eran sabias las leyes que lo gobernaban, ¿verdad? El Islam promueve de que se dé limosna, ¿verdad? Se dé limosna y con esa limosna ofrenda, sirve para purificar el resto de las riquezas que el individuo tiene. Ahora, la limosna puede ser económica, ¿verdad? Puede ser, eh, qué sé yo, ¿verdad? Eh, Dar alguna iglesia, dar alguna escuela, perdón, dar una cancha para el centro deportivo, o puede hacer dinero, ¿verdad? El dinero lo reciben en las mezquitas y de las mezquitas se distribuyen entre la gente necesitada. Ahí por eso es que usted no ve que el mundo islámico tiene enormes iglesias, ¿verdad? En donde hay pastores millonarios. Nada que ver, ¿verdad? Y es una forma un lugar donde se reciben las donaciones para la gente pobre y ahí se comparten las riquezas de todos con la gente necesitada. Entonces es una visión peligrosa, por eso es que Estados Unidos combate mucho al mundo árabe, porque ese es un sistema socialista y trabaja muy bien. Entonces, si trabaja muy bien, cambia la idea del sistema capitalista que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, hay otra alternativa mejor, podemos cambiarla. Eso es lo que no quieren ellos. Vaya, también estaba el ayuno que se hace durante el mes del Ramadán, que es el mes en el que fue revelado el Corán a Mahoma. Entonces, recuérdense que esta es una cultura lunar, ¿verdad? Por eso no hay cruz roja, sino que media luna roja, ¿verdad? Solo tienen permiso de no ayunar los enfermos, los viajeros y los adolescentes. Entonces, este ayuno es de 40 días. Entonces, hay horas específicas, ¿verdad? En donde están los llamados a la oración. Si no me equivoco, son 5. Tendría que preguntarle a un amigo él es musulmán y creo que son 5. Entonces el primero es antes de las 4 de la mañana, si no me equivoco. Entonces usted puede comer o beber un poco de agua antes de las 4 de la mañana. Y así se mantiene todo el día meditando y orando, ¿verdad? Tratando de guardar sus actos de la impureza. Y la última llamada a la oración es por las 7 de la noche, si no me equivoco, 7 8. Entonces después de esa hora usted puede comer un poco y también tomar agua. Eso durante 40 días. Y al final, la última es la peregrinación, en donde se pide de que todo musulmán debe por lo menos una vez en la vida ir a visitar la Meca. Otro de los principales alimentos durante la Edad Media, eh, el idioma de los intelectuales era el árabe, porque básicamente quienes tenían el control de la cultura y del conocimiento era el mundo árabe. Ahí los pensadores más destacados eran Razi, entre algunos, ¿verdad? Entre otros, Avicena, Averroes,
Al-Ghazal, Al-Farabi, estos en filosofía y principalmente en medicina. Bueno, hay muchos saberes, ya vamos a ver aquí. Eh, Vaya, aquí recuérdense de que habíamos dejado pendiente un pequeño problema que había entre la división de Oriente y Occidente, con el famoso cisma de Oriente. Recuérdense que se había partido, ¿verdad? El imperio romano en Oriente y en Occidente. Entonces, obviamente que el de Oriente tuvo la influencia del mundo árabe. Entonces, por eso encontramos elementos de la cultura árabe en el cristianismo y en nuestra cultura general. Vaya, eh, ¿cuáles son los conflictos? Primero, permiten conocer la filosofía griega no manipulada con la escolástica. Ese fue un gran problema. Recuérdense de que cuando andaban huyendo los cristianos bueno, los paganos, mejor dicho, de los cristianos, primero se huyen hacia Alejandría, ¿verdad? Pero hasta allá lo siguieron también y quemaron su biblioteca. Entonces tienen que huir hacia Oriente, hacia Constantinopla. Ahí es donde estaba la ruta comercial, o sea, la zona más rica, y ahí se plantan también los intelectuales. Entonces ahí ellos dan a conocer los textos de la tradición clásica sin estar manipuladas por el cristianismo. Entonces, ahí generaba polémica, ¿verdad? Porque básicamente era una doctrina o un pensamiento no manipulado por la iglesia. Y la iglesia quería imponer su pensamiento de una forma o de otra. Entonces ahí, por ejemplo, Gregorio X, que era papa para ese entonces, prohíbe los textos de Aristóteles y ordena su revisión y adaptación. Por eso es que, bueno, Platón y Aristóteles, por eso es que nosotros vemos que San Agustín adapta el pensamiento de Platón, ¿verdad? Y más adelante, Santo Tomás de Aquino va a ser encargado de adaptar el pensamiento de Aristóteles. Vaya, de aquí eh, se provoca el periodo iconoclasta que decíamos anteriormente, es el famoso cisma de Oriente, en donde León III manda a destruir las imágenes porque promueven la idolatría. Entonces ahí eh, se recuerdan, ¿verdad?, que el famoso conflicto entre iconoclastas e iconóndulos. Si ustedes vieron la imagen de los templos árabes y en sí de la mezquita, no hay ninguna figura humana porque Dios no tiene característica humana, es un ente. Entonces, así lo entendían los árabes y por eso tener una iglesia repleta con imágenes representaba idolatría. Y como era el mundo árabe muy fuerte, la influencia sobre Bizancio, sobre Constantinopla, ¿verdad? Que era ruta comercial. Entonces, ahí provocó ese cisma. Entonces, debido a ese conflicto, a esa polémica, hay una ruptura de la iglesia. Aquí está la fecha en donde el patriarca de Bizancio y el papa romano se excomulgan mutuamente y es básicamente la división de la iglesia. De ahí viene la iglesia católica apostólica romana y la iglesia ortodoxa. Luego, bueno, el cristianismo de Occidente, el máximo representante era el papa. El arte religioso eran las esculturas de personajes de santos y en Oriente el máximo representante era el emperador y las esculturas eran expresiones figurativas, iconos y mosaicos, no había imágenes. Algunos elementos de la influencia del Islam en Occidente son un montón, yo no puedo ponerlos todos porque habría que pasar casi un día hablando, pero aquí vamos a poner algunos. Primero, preserva la filosofía griega. Segundo, juegos, ¿verdad? Como el de polo, el de ajedrez. Aquí también incluso desde el lado izquierdo le he puesto baños públicos, ¿verdad? Realmente los europeos no tenían la costumbre de bañarse a diario. Eh, ya más adelante vamos a ver por qué tenían esa costumbre y hasta cuándo se preserva. Entonces ellos sí tenían esa costumbre, por eso hay baños diarios, ¿verdad? La vestimenta también es otra herencia árabe porque es de origen persa. El perfume, que también, recuérdese de que era una zona donde había mucho calor, entonces había que andar perfumado. El baño diario, como decía, la mezquita, este es otro elemento importante porque en cultura occidental o en historia general, a usted le han dicho siempre de que
Fue Carlomagno el primero que inicia eh, a promover la educación a nivel popular, si usted quiere decirlo, y eso es totalmente falso. Quien lo inician son los árabes, en donde la mezquita era un centro cultural y donde se le enseñaba pues, la parte religiosa y se le enseñaba también a leer, a escribir, algunas cuestiones de ciencia a la gente que llegaba, ¿verdad? También en el caso de la ciencia encontramos la alquimia, que esta es una cuestión fascinante, ¿verdad? Porque durante la Edad Media la mayoría de alquimistas de Europa lo que trataba convertir metales impuros en oro, ¿verdad? Habían combinaciones ahí de mercurio y de otros elementos, ¿verdad? En donde hacían réplicas o falsaban el oro. Esa era la gran ambición de los alquimistas europeos. En cambio, los árabes no. De ellos lo que hicieron fue emplearla para cuestiones curativas. Entonces, remedios, elixires. Ahí también, ¿verdad? Hay que desmentir eso. Si usted ve en cultura general de Occidente, se supone de que el primero que ocupa la medicina, la alquimia para medicina es Paracelso, totalmente falso. Quienes lo hicieron fueron los árabes. También, bueno, ellos son literalmente los que rescatan la tradición de la medicina y la llevan a Europa. También llevan la pólvora, ¿verdad? Que ese es de fabricación china, pero ellos tenían dominio también. Los europeos no conocían todo esto. En la medicina tenían el avance de los hospitales ambulantes, ¿verdad? Ellos andaban con sus camellos, un médico árabe andaba con sus camellos y se iba a meter a todos los pueblos y hacía como jornadas médicas, ¿verdad? Llegaba toda la gente y se revisaba a ver qué dolencias tenía y él dejaba pues recetas incluso, ¿verdad? Con medicinas, ungüentos, eh, también, si quieren decirle ustedes, incapacidades, ¿verdad? O sea, cuánto tiempo había que tener de reposo, incluso también las condiciones, ¿verdad? Cada vez que iban a tratar a un paciente, eh, bueno, los médicos medievales europeos tenían cuestiones bien insalubres, ¿verdad? Donde la gente se moría de tétano porque no había preparación de instrumentos, no había una sala de cirugía, no había condiciones apropiadas. En cambio, los árabes sí, ¿verdad? Incluso llegaron a decir de que para que un paciente pudiera recobrar la salud después de tener una cirugía o haber estado enfermo, el ambiente limpio era lo más necesario. Incluso también llegaron a hacer experimentos en donde Razi, el iluminado, como se llamaba ese médico, lo que hacía es de que en una ocasión le dijeron que había que construir un hospital y él tuvo la tarea de investigar dónde sería el lugar más apropiado para construirlo. Entonces lo que hizo fue poner piezas de carne en distintas zonas de Bagdad, que ahí es donde iban a hacer el hospital, y pues obviamente donde había más contaminación, había más moscas y todo eso, entonces la carne se pudrió más rápido. Entonces, tomando ese patrón o esa medida, ubicó el hospital donde estuviera menos descompuesta la carne. En astronomía también, ¿verdad? Tienen el cálculo de las distancias en base a ángulos. En arquitectura, las proporciones matemáticas realmente son así muy hermosos los templos árabes, las mezquitas. En el lenguaje también, ¿verdad? Realmente no podría decir yo una cifra exacta porque siempre varía según la investigación que uno lea. La última que leí es que el 70% del lenguaje español moderno es influencia árabe. Y aquí les doy para unos ejemplos sencillos, ¿verdad? Eso del término ojalá, ¿verdad? Es si Dios quiere, es la tradición árabe, por eso el término Alá. Igual hembra, ¿verdad? Hembra significa mujer. Eso de chota, chota es policía, y así pueden encontrar, ¿verdad? Realmente todas las palabras que empiezan con al son de ascendencia árabe, ¿verdad? Ese de algodón, alcanfor, alcancía, almohada, alquimia, al,
Alka-Seltzer, qué sé yo, ¿verdad? Es una cantidad de tradición que nos ha heredado y que lastimosamente no le reconocemos. Entre los pensadores, ya decíamos, está Avicena, Avicena, ¿verdad? Que él es famoso, ya que desde los 17 años se dio a conocer como un especialista médico, ¿verdad? Que salva la vida del emir Mansur. Entonces él, para devolver el favor, lo lleva a su corte y allá le da acceso a la biblioteca que él tenía. Entonces Avicena, teniendo ese gran recurso, se vuelve un estudioso y se vuelve una mente privilegiada, ¿verdad? Entre sus obras maestras está el de la curación, que esto, fíjense, es una cosa que no se dicen en Occidente, ¿verdad? Esa es la obra filosófica de mayores dimensiones hechas por un solo hombre. Es una enciclopedia completa en donde él expone temas de lógica, física, matemática, botánica, metafísica, zoología, música, psicología, entre otros grandes temas que ahí él aborda. Y también está el canon de la medicina, de que ese es un libro sumamente importante, que son sus vivencias como médico, que incluso fue traducido en el siglo XII del árabe clásico y del persa al latín. Y así es como empieza una tradición enorme de anatomistas en Europa, ¿verdad? Realmente ellos eran ignorantes en todo eso hasta que conocieron el canon de la medicina de Avicena. Eh, Aquí, en epistemología también, ¿verdad? Está el argumento del hombre volante, en donde dice que si un hombre le fuera privado de sus sentidos y estuviera suspendido en el aire, aún podría intuir su propia existencia. Entonces eso es adelantándose un poco a la filosofía racionalista europea. Ya vamos a ver eso más adelante. También es el precursor de la medicina preventiva, luego de la curativa. Decía que era necesario practicar deportes, las buenas relaciones interpersonales, tener un ambiente adecuado, o sea, para formar un individuo integral. Eh, También en epistemología decíamos, distingue la diferencia entre esencia abstracta, que en este sería Dios, ¿verdad? El elemento necesario, el ente concreto, que es el mundo, o el elemento posible, y niega la inmortalidad del alma como ente individual, ¿verdad? Ahí básicamente nosotros sí tenemos un principio, en fin, no somos seres perfectos como lo es Dios. Es el fundador de la lumínica o sabiduría de la iluminación. Entonces, según él, el filósofo debe buscar la iluminación, es decir, el conocimiento, y quienes lo pueden lograr es, son los ángeles, ¿verdad? Que son los intermediarios entre los hombres y los dioses, una especie de, como dice el término, iluminación, ¿verdad? En nuestra tradición se ocupa a nivel de revelación, pero aquí a nivel de intelecto. También otro es, de los máximos representantes es Averroes. Él distingue en epistemología la diferencia entre intelecto pasivo e intelecto activo. La intelección es captar sensaciones, imaginarlas y organizarlas, vamos a decir, y crear así ideas universales que existen en los particulares, no fuera del alma. Ahí es un elemento importante que va a servir para el debate de los filósofos europeos. El tipo de intelecto o las fases del entendimiento, el material, que es el receptivo o los sentidos, el habitual, que es la memoria, el agente, que es aquí el elemento importante, ¿verdad? Donde se captan las formas y se codifican, vamos a decir, para hacerlas inteligibles. Ya cuando es inteligible, es el intelecto adquirido, que es la unión del hombre con el intelecto supremo, que sería Dios. Básicamente, el ser humano al conocer y al volverse inteligente se acerca a Dios. Esa era la idea de los musulmanes. En la religión, aquí se adelanta también a las doctrinas de Giordano Bruno, en donde dice que tiene un carácter instrumental político. Está destinado simplemente para el gobierno de las masas. Esa es la función que tiene la religión, no tiene ninguna otra utilidad práctica. La ley religiosa
y la verdad filosófica coinciden, tienen el mismo grado de verdad. Esta doctrina fue tan fuerte que en el mundo árabe y en el mundo europeo, que incluso tuvo que ser adaptada. Por eso es de que encontramos a Sigier de Brabant, que es un pensador europeo, que, digamos, crea, si quieren decirlo así, la doctrina de la doble verdad, en donde dice que la verdad religiosa y la verdad filosófica coinciden o tienen el mismo grado de valor. Entonces, mucha gente que tenía ese pensamiento se vio obligado a aceptarlo y de ahí surge lo que se llama el averroísmo latino. Eh, También él decía de que no se debe prohibir el estudio de la filosofía antigua, y también referente a la cuestión pues, de la religión, de la verdad religiosa y la verdad filosófica, ¿qué pasaría si no coinciden, verdad? Así como en la Biblia no coincide eso de que alguien pueda caminar sobre las aguas, entonces desde un punto de vista lógico eso es incorrecto, no puede ser. Entonces, en el Corán también existen cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, de que Mahoma haya ascendido al cielo. Eso no es posible, ¿verdad? Va contra las leyes de la gravedad. Entonces, ahí dice de que surge el recurso de la interpretación. No es que se tenga menos valor de verdad ese enunciado, sino que simplemente se le debe buscar una interpretación adecuada, una alegoría. Al-Farabi es el primer comentador de la obra de Platón y Aristóteles en árabe. Según él, no existe polémica entre Platón y Aristóteles. Ahí tiene un pensamiento bien crucial, ¿verdad? Porque, pues, hasta que uno se vuelve estudioso de estos dos autores, encuentra muchos puntos de coincidencia. Y de eso es lo que lo llevó a él a decir que no existía diferencia entre ellos ni polémica. En política, dice de que existen dos tipos de enseñanzas políticas. Eh, la de Sócrates, como él leyó los diálogos, obviamente, entonces dice la política de Sócrates que es grata y para intelectuales. Recuérdese de que Sócrates, ya que no trabajaba, hablaba en el parque, ¿verdad? Con la gente, de que pues, eran aristócratas y él los instruía. Entonces, es la política de los intelectuales y la otra es de Trasímaco, que es la política propia de la manipulación de las masas, ¿verdad? Saberlas dominar. Ahí eh, viene el recurso ideológico de Al-Farabi. Luego está Maimónides, ¿verdad? Él dice que existen distintos tipos de seres, o tres tipos de seres: los minerales, las plantas y los seres vivos. Los ángeles los define como seres con forma, sin materia. Y las facultades del alma las dividen en fuerza, sentidos, imaginación, apetito y razón. Su obra principal es La Guía para los Perplejos. Luego tenemos Algazel. Algazel niega que los fenómenos naturales tengan conexiones necesarias. Aquí se adelanta casi, casi que 500 años al pensamiento de David Hume, ¿verdad? En donde elimina la posibilidad de que haya una conexión lógica y necesaria entre un acto, entre causa y efecto, vamos a decir, porque si eso fuera automático, entonces implica de que no habría la posibilidad de un milagro, es decir, que existiera un orden no necesario de las cosas. Entonces ahí se limitaría la grandeza de Dios, ¿verdad? De Alá. Entonces, de ahí está también por qué es que se considera que hay un declive de la ciencia en el mundo islámico. Se supone que fue por el ataque de Al-Ghazal a los filósofos, porque él les decía de que básicamente de todo lo que argumentaban, pues no hallaban respuesta a ningún elemento metafísico. Entonces, si no conocían todas las verdades, estaban perdiendo su tiempo literalmente. Pero claro, hay que decir también de que Al-Ghazal era más teólogo que filósofo. Eh, Dentro de sus obras también es el transmisor de la obra de Aristóteles y comentarista de sus seguidores musulmanes, Avicena y Al-Farabi. Eh,
también argumenta que todo lo que tuvo principio tuvo una causa primera. Esto es tomando la teoría de Aristóteles sobre el acto y la potencia, ¿verdad? En donde un ser es en acto y luego es en potencia, ¿verdad? Y también eso de que un ser es generado por otro ser igual. Entonces, si nosotros vamos en ese proceso hacia el infinito, caeríamos en un absurdo. Por eso él dice de que no, ¿verdad? De que eh, en el mundo debe haber una causa primera que fue el que originó todos los demás seres. Bueno, y esta es parte de la filosofía medieval, pero esto eh, es para otra clase realmente. Aquí vamos a terminar el mundo árabe hasta Algacel. Vamos a continuar. Yo espero que ya la próxima vez que desarrollemos una clase podamos estar presentes. Recuérdense de que se supone que la cuarentena dura hasta, eh, creo que 18, 18 más o menos de mayo. Si no me equivoco, no sé si es 18 o 15, pero digamos estos dos temas, lo que es la patrística y el mundo árabe, son los que nos van a servir ya que la otra semana es de exámenes, ¿verdad? La otra semana es de exámenes y solo quedarían 15 días, entonces estas dos clases abarcarían esos 15 días que tenemos pendiente y ojalá nos podamos ver pronto. Como les digo, si necesito publicar alguna tarea, entonces yo ahí se los digo, pero por el momento ahí está todo.